En este ejemplo, estamos pidiendo determinar si la serie infinita dada converge o diverge, y si converge, encuentre la suma de la serie. Este es un ejemplo de una serie telescópica, donde una serie telescópica se ajusta a la forma de la serie aquí. Donde si reagrupamos los términos, notaremos que muchos de los términos son opuestos y, por lo tanto, se simplificarán a cero. Entonces, nuestro objetivo aquí será encontrar una fórmula simplificada para la suma parcial S sub n. Entonces, si el límite a medida que n se aproxima al infinito de la suma parcial es igual a L, el valor finito, entonces la serie converge y converge a L. La serie también solo convergerá si, y solo si un sub n se aproxima a un número finito a medida que n se acerca al infinito. Volviendo a nuestro ejemplo, comenzaremos expandiendo la serie para encontrar la suma parcial S sub n. Observe cómo sería el primer grupo de términos en esta serie cuando k es igual a 2. Entonces tendríamos 1, 2 menos 1, 4. A continuación, k sería 3, por lo que tendríamos 1, 3 menos 1, 5. Luego, k es 4, entonces tendríamos 1, 4 menos 1, 6. Además, cuando k es 5, tenemos 1, 5 menos 1, 7. Y, cuando k es 6, tenemos 1, 6 menos 1, 8. Luego tendríamos, cuando k es 7, tendríamos 1, 7 menos 1, 9. Por supuesto, esto continúa, y el último término sería k es igual a n. Veamos si podemos encontrar los dos últimos grupos de términos. Nuevamente, el último término sería cuando k es igual a n, que sería 1 dividido por n menos 1 dividido por la cantidad de n más 2, lo que significa que el grupo anterior de términos aquí sería cuando k es igual a n menos 1, no n. Entonces, cuando k es n menos 1, observe cómo la primera fracción es una dividida por la cantidad n menos 1, y la segunda fracción sería una dividida por la cantidad n menos 1 más 2, que sería n más 1. Ahora comencemos a simplificar y ver si puede reconocer el patrón para encontrar una fórmula para S sub n. Entonces estamos buscando términos que sean opuestos. Observe aquí que tenemos menos 1, 4 más 1, 4. Entonces también tenemos menos 1, 5 más 1, 5. Ahora hagamos una pausa aquí y digamos, por ejemplo, si quisiéramos encontrar la suma del primer, 2, 3, 4 grupos de términos, observe cómo tendríamos 1, 2 más 1, 3, y luego menos 1, 6 menos 1, 7. Observe cómo 1, 2 y 1, 3 nunca se simplificarán porque estas fracciones son cada vez más pequeñas. Entonces, para encontrar la suma de los primeros 4 grupos de términos, 1, 2 más 1, 3 y las dos fracciones restantes son las segundas fracciones de estos dos últimos grupos. Ahora sigamos simplificando hasta que reconozcamos el patrón. Entonces, observe cómo tenemos menos 1, 6 más 1, 6. Entonces, si quisiéramos encontrar la suma de los primeros 5 grupos de términos, nuevamente observemos cómo tenemos el 1, 2 más 1, 3 nuevamente, y las únicas dos fracciones restantes son estas dos últimas fracciones de los últimos dos grupos, aquí y aquí. Sigamos adelante y simplifiquemos nuevamente. Las siguientes dos fracciones para simplificar serían menos 1, 7 más 1, 7. Así que queríamos encontrar la suma de los primeros 6 grupos de términos. Observe cómo tenemos 1, 2 más 1, 3, y luego menos 1, 8 menos 1, 9. Entonces, nuevamente tuvimos el 1, 2 y el 1, 3, las únicas dos fracciones restantes son nuevamente las dos últimas fracciones de los últimos dos grupos. Entonces ese es nuestro patrón. Si continuamos simplificando a través del enésimo término, las únicas dos fracciones restantes serían estas dos últimas fracciones de los últimos dos grupos. Todas las demás fracciones se simplificarían. Lo que significa una fórmula simplificada para la suma parcial S sub n. Sería igual a 1, 2 más 1, 3. Y luego tenemos menos 1 dividido por la cantidad de n más 1 menos 1 dividido por la cantidad de n más 2. Así que ahora tomaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de la suma parcial S sub n.
Y observe que a medida que n se acerca al infinito, para estas dos últimas fracciones, los denominadores aumentan sin límite y, por lo tanto, el valor de estas fracciones se aproxima a cero. Y, por lo tanto, el límite de la suma parcial es igual a 1, 2 más 1, 3. Entonces, si obtenemos un denominador común de 6, observe cómo tenemos 3, 6 más 2, 6, lo que equivale a 5, 6. Entonces, debido a que este límite existe, sabemos que la serie converge. Y la suma de la serie es 5, 6. Espero que hayas encontrado esto útil.